Hola, buenas tardes, bienvenidos a mis vídeos y en el día de hoy me gustaría comentaros un tema que he visto en prensa, que no es muy antiguo, es de mayo del 2023 y considerando que va a ser un tema que va a ser juzgado por desgracia con la ley del jurado, porque es un delito, varios delitos de asesinato, pues considero que sería interesante contaros de qué va el tema hasta ahora, qué es lo que se ha ido haciendo y lo que se ha ido investigando, y una vez que salga la sentencia con el veredicto del jurado popular, pues poder analizar la sentencia, si el jurado ha hecho las cosas conforme a criterios jurídicos o no jurídicos, si ha metido la gamba, no ha metido la gamba, y las posibilidades que podría haber de revocar ese veredicto, porque realmente hay temas que se ve que no se pueden revocar y que el jurado ha metido la gamba hasta el fondo. Véase algunos de los asesinatos que han ocasionado, como el tema del Mercadona, que ya tengo un vídeo sobre ese tema, y considerando que es que la gente tiene que saber y tiene que ver cuando uno es llamado para ser jurado lo que puede decidir y lo que no puede decidir y actuar con algo de conocimiento de derecho, es importante saber que estos temas, que son los que se juzgan, pues al escucharlos y al poder analizarlos y preguntar todo lo que queréis preguntar en los comentarios para sacaros de dudas, pues a lo mejor podemos hacer que una ley del jurado mal hecha empiece a funcionar, aunque no sea por obra y gracia del legislador, sino porque la gente que se va a tener que enfrentar a ser jurado en un procedimiento de asesinato tenga algún conocimiento técnico jurídico que de otra manera no tendrían, porque ni se molestan en que la gente pueda saber y pueda hacer las cosas conforme a derecho y no conforme a un estado de república bananera, que es lo que está pasando ahora mismo. Bueno, la historia es de dos hermanos que se criaron en Torre del Campo, Jaén, Andalucía, y era Manuel, de 36 años, que residía en Torre del Campo, en Jaén, vivía independizado de su madre, que se había quedado viuda hace unos pocos meses por el fallecimiento del padre de Manuel. Y claro, este hombre era agricultor y trabajaba las tierras, los olivos, los campos que tenía el padre en esa localidad. En esa familia también había una hermana que se llamaba Rosario, y esta mujer vivía junto con su hijo de 3 años de edad y su marido, que era piloto de aviones, piloto comercial, para que la gente lo entienda, de los que conducen los aviones, los que pilotan los aviones, mejor dicho. Pues esta familia vivía en una casa ubicada en Las Gavias, que es un municipio de Granada, es decir, vivían en ciudades diferentes. Bueno, pues una vez que ocurre el hecho de que fallece el padre de los dos hermanos, pues obviamente se produce el hecho incómodo entre unos hermanos que ya no se llevaban nada bien desde hacía muchísimo tiempo, de encontrarse en el funeral del padre. Y según algunos vecinos testigos de lo que pasó en ese funeral y en ese entierro, dicen que ahí empezó la primera discusión. ¿Por qué? Porque el progenitor repartió las tierras entre sus dos hijos a partes iguales. Y ahí comenzó el conflicto que ha acabado como ha acabado. Bueno, como el Rosario de la Aurora, porque presuntamente yo entiendo que, por lo que he ido leyendo, pero me voy a adelantar, este señor debería de pensar que a él le correspondía más parte de la herencia que a su hermana. Bueno, los hechos que dieron lugar a la investigación y a abrir diligencias y a detener a este señor ocurrieron a primera hora de la mañana del 27 de mayo del 2023, perdón, porque así os digo yo, si ahora está enjuiciándose y estará pendiente de juicio, ahora contamos la historia y podemos hacer un seguimiento sobre este caso. Primero lo que hay hasta ahora y luego lo que resulte del procedimiento judicial. Bueno, pues el 27 de mayo, en ese momento, se encontraba Rosario, que estaba embarazada de 8 meses, junto a su hijo de 3 años, y el padre de la criatura y el marido de Rosario no estaba en ese momento porque estaba volando, tenía una jornada laboral y un viaje que hacer como piloto de aviones. Entonces, estaba fuera de Granada, no iba a estar en el domicilio y este hecho era sabido por determinadas personas que a continuación ya se verá y ya os podéis imaginar quién sabía que no iba a estar en casa
el marido y que iba a estar sola una persona embarazada de 8 meses con la movilidad reducida y un niño de 3 años. Ya os lo iréis imaginando, ¿no? Bueno, pues resulta que como habían instalado cámaras en el domicilio, porque no había sido la primera vez que habían tenido algún tipo de altercado en la finca, básicamente les habían quemado los pinos de la vivienda, pues obviamente decidieron poner cámaras en el exterior de la vivienda y en el interior de la vivienda para ver si entraba o no entraba alguien quien había hecho los actos vandálicos y casi incendia la casa, y para proteger que si cuando ellos no estaban entrara alguien, pues saber la fecha exacta de que habían entrado, quién había entrado y lo que había pasado en el domicilio. Bueno, en el momento de producirse los hechos, las cámaras que estaban ubicadas en el exterior de la vivienda graban como alguien entra tranquilamente en la casa como Pedro por su casa, sin forzar la puerta, entra por el patio, el hombre llevaba un chándal y unos guantes negros, por lo que obviamente era alguien que conocía a los animales, porque los animales, los dos pastores alemanes que tenían, no ladraron, se acercaron a esa persona, intentaron jugar, que le lanzaran unos juguetes para que el perro saliera corriendo detrás de ellos, con lo cual ya era sabido que era alguien familiar o conocido o amigo que había estado en el domicilio, que era habitual en ese domicilio, y por eso los perros no atacaron, no ladraron, no dieron ninguna señal de alarma. Simplemente vieron que entraba alguien que había ido muchas veces al domicilio y no vieron que hubiera ningún tipo de peligro. Bueno, se supone que este señor que entró en el domicilio ya tenía hasta las llaves de la casa, con lo cual no puede ser un extraño ni puede ser alguien que vaya a robar porque tenía las llaves. Y además conocía la existencia de las cámaras de videovigilancia, porque se tapó la cabeza con una gorra y la cara con una mascarilla FPP2 para dificultar su reconocimiento. Es decir, es como si se hubiera puesto una careta de carnaval. Se había disfrazado, se había ocultado el rostro para impedir la identificación. Bueno, aún así, tengo que decir que las grabaciones de ese momento, como no, han sido filtradas y han sido emitidas en la televisión española, en 4 creo recordar concretamente, o en la Tele5, han filtrado las grabaciones, se ve a esa persona, se ve lo que os he dicho de los perros y además se ve que es una persona alta que por lo visto debe de medir algo más de 1,80 m. Entonces, en la imagen lo que os digo, se ve claramente como los perros se acercan, los saludan, juegan, tratan de jugar, sabiendo que es alguien que es familiar. Bueno, en la mano izquierda de este hombre se ve en las imágenes que llevaba una lanza puntiaguda que él mismo había construido con una barra de hierro. Es decir, había hecho un arma con una barra de hierro, la había estado afilando para dejarla en punta, y no contento con llevar esa lanza de hierro, llevaba además en la mochila una escopeta y un martillo. Lo que lleva todo el mundo, ha habido por la mano de Dios, que entra en un domicilio. Una barra de hierro en forma de lanza, una escopeta y un martillo. Intenciones buenas no tendría ninguna, ninguna. Así que directamente que me expliquen a mí para qué llevaba eso, si no era para matar a las personas que estaban dentro. Bueno, poco después accede al interior del domicilio con la llave, como os he dicho, y salta la alarma. Se despierta Rosario, porque Rosario tenía una alarma de seguridad en la vivienda, básicamente porque estaba sola con su hijo de 3 años y su marido no estaba, y si hubiera pasado algo, pues es lo más normal tener una alarma en el domicilio. Y tal y como se está poniendo el patio en España, que luego lo diré al final del vídeo, obviamente si os podéis permitir una alarma, lo mejor que podéis hacer es ponérosla, porque la cosa se está poniendo negra, pero negra cucaracha, del todo. Bueno, cuando salta la alarma, Rosario se encuentra con su agresor y este la emprende a golpes con ella, procediendo a arrastrarla a Rosario, que ya hemos dicho que estaba embarazada de 8 meses, y la movilidad de una mujer de 8 meses, embarazada de 8 meses, no es como una persona que no está embarazada de tanto tiempo de gestación. Le cuesta moverse y encima ha recibido golpes. Bueno, pues la coge, la arrastra hasta la habitación donde duerme su hijo de 3 años, que se había despertado por los gritos de su madre. Y entonces coge este agresor, al parecer, arrincona al niño de 3 años en una esquina, el niño pidiendo auxilio,
y consigue matar al niño con la barra de hierro que había hecho en forma de lanza. Y en ese momento ella le está rogando, la madre le está rogando que no lo haga, no lo haga, y esto está grabado por las cámaras de vigilancia del domicilio. Bueno, posteriormente el asesino golpea a Rosario, la mata, la golpea, le clava la lanza, la barra en el abdomen, con lo cual le produce la muerte del feto que lleva en el vientre, porque todavía no es un niño, no ha nacido, pero tiene determinados derechos. Pues mata al niño y no contento con ello, porque la mujer estaba ya malherida en el suelo, la remata en el suelo dándole varios golpes con la lanza. Bueno, antes de irse, como no le había parecido poco lo que había hecho este señor, pues cogió los cadáveres de estas dos personas, de la mujer embarazada y del menor de 3 años, los puso en un colchón, les prendió fuego para intentar ocultar sus cadáveres y quemar la vivienda. Lo que pasa es que no logró quemar la vivienda porque no prendió del todo el colchón, y al intentar el padre de la criatura y marido de la fallecida ponerse en contacto con ella y no localizarla y ver que había alguna cosa en las cámaras a través del móvil que no eran normales, pues llamó a la policía y la policía obviamente se personó en el lugar, bueno, la Guardia Civil se personó en el lugar de los hechos. Bueno, cuando el asesino se fue de la vivienda, antes de que fuera la policía, obviamente, porque no lo pillaron allí, tiró, joles con la garganta, tiró todos los elementos que usó en un descampado cercano a la casa, ubicado en la periferia de Granada. Y estos elementos fueron localizados posteriormente, después, por la Guardia Civil, y realmente eran las pruebas del crimen y además han sido analizados. Lo que pasa que no sé el resultado porque eso sí que nos ha filtrado. Bueno, pues cuando llega allí la policía, lo que hace la policía es empezar a analizar el contenido de las grabaciones de las cámaras de seguridad, las analizan, las visualizan y descubren que la víctima había llamado al asesino por su nombre. En principio pensaban que había dicho José en cuanto lo vio entrar por su casa. Lo que pasa es que, claro, no se ha visto si ella se pensaba en un primer momento que era su marido y su marido se llamaba José o no. Por eso ella dice José. Y oyendo José, pues obviamente la Guardia Civil busca una persona que sea familiar o que sea amigo, cercano, conocido, vecino, que tenga el nombre de José, porque siempre se busca en el círculo cercano de la víctima en estas situaciones porque es alguien que tiene las llaves de la vivienda, y ya he dicho que como era conocido por los animales que había en la vivienda, pues obviamente se tenían que centrar en quién es José. Como no es un nombre poco conocido y poco común, ¿verdad? Pues a ver si había alguno que pudiera corresponder con las características de la persona que salía en las grabaciones de la vivienda. Bueno, se pusieron a investigar quién era este José y primero pudieron comprobar que había un tal José que era un adiestrador de perros que habían contratado unos meses atrás, y se pusieron en contacto con este señor para ver si era o no era la persona, normalmente por las dimensiones y por la complexión, si era o no era la persona que aparecía en las cámaras de seguridad, porque la fisonomía del asesino que aparecía en esas imágenes coincidía con las del adiestrador de perros, al que localizaron sin ningún tipo de problema y además colaboró en la investigación. Como no era suficiente, porque hay mucha gente que se parece a nivel físico de complexión, lo que hizo la Guardia Civil fue analizar los audios procedentes de las cámaras mediante pruebas periciales con ingenieros de sonido y de estructura. Hicieron unos informes y analizaron todas las grabaciones, tanto a nivel audiovisual como de sonido. En dicho informe pericial se logró comprobar que había otras frases dichas por la víctima que no habían sido captadas por la Guardia Civil, y se oía al agresor durante el ataque a Rosario en el dormitorio de la misma. Tenía una respiración muy característica y además Rosario llamó al agresor por su nombre y dijo: Manuel, ¿por qué quieres matarme? Entonces la Guardia Civil dijo: pues Manuel, vamos a ver quién es Manuel. Este hombre, y el hecho de que fuera alguien conocido por los perros, lo mismo digo, tuviera llaves, dieron lugar a la hipótesis
de que el asesino fuera el hermano menor de Rosario, con el que ya tenía una relación muy difícil desde la juventud, porque ella se había ido de la localidad a estudiar farmacia y él se quedó a cargo de los campos de olivos, fincas y tierras de la familia. Entonces ella ya no volvió al pueblo porque se fue a estudiar farmacia e hizo su vida en Granada y él se quedó allí de agricultor. Y claro, él se pensaba, se debía de pensar que le correspondía más parte de la herencia que su hermana que había abandonado la localidad y a la familia. Bueno, el padre de Rosario Manuel había muerto, como hemos dicho, en diciembre y la herencia se iba a repartir a partes iguales, como he dicho, 3 días después de que ocurrieran estos crímenes, porque ya estaba todo previsto para repartir la herencia. Y en un primer momento, a Manuel, uno de los guardias civiles, le tomó declaración, pero como éste estaba muy afectado por la muerte de su hermana o de su sobrino y de su sobrino, o eso aparentaba, el agente dio por terminado el interrogatorio. Y ahora preguntaréis por qué dio por terminado el interrogatorio. Pues muy sencillo. No porque le estuviera dando algo, sino porque Manuel en ese momento fingió que le estaba dando un ataque de ansiedad e incluso llegó a tirarse al suelo, gimiendo y respirando muy fuerte, de forma entrecortada, y obviamente el interrogatorio tuvo que parar porque se llegaron a pensar que le estaba dando un paro cardíaco del ataque de ansiedad que llevaba. Bueno, los investigadores, tras el informe pericial de las cámaras de vigilancia y habiendo descartado al adiestrador de perros, obviamente, decidieron revisar esa declaración y se dieron cuenta de que los ruidos de esa declaración, la que había hecho en primer lugar, coincidían con los ruidos que el hermano de Rosario hizo durante su primera declaración. Es decir, cuando estaba cometiendo los asesinatos en el domicilio de Rosario, estaba respirando y actuando de la misma forma, con el mismo tono, con el mismo sonido, que el que fingió cuando estaba siendo interrogado por la Guardia Civil. La manera de respirar entrecortada, todo lo que había hecho en la primera declaración ante la Guardia Civil, pudieron ver que correspondía con las imágenes de las cámaras de vigilancia del domicilio. Entonces, con todo esto, la Guardia Civil ya sabía quién había sido el presunto asesino, pero obviamente tendrían que buscar pruebas porque con eso no valía. Entonces, la Guardia Civil procedió a reconstruir los pasos de Manuel el día 27, desde por la mañana hasta por la noche, y vieron que ese día, cruzando los datos con las cámaras de tráfico, vieron que la cámara que hay cerca de las gavias, que tiene un radar, había grabado a Manuel mientras conducía su coche en dirección a casa de su hermana. Y esa misma cámara detectó también al hombre minutos después del crimen conduciendo de regreso a su casa, iba a su casa. Se fue a casa de su hermana, la mató a su sobrino y después se fue a su casa como tan ancho. Bueno, cuando la Guardia Civil volvió a citar a Manuel, el hombre acudió convencido de que solo querían que terminara la declaración que había dejado a medias, y por eso, cuando los agentes le ponen delante todo lo que tienen, el hermano de Rosario vuelve a fingir. Es decir, hace otra vez el paripé de que se está poniendo malo. Bueno, pero es que en esta ocasión este hombre no quería ir, decía que tenía el coche estropeado, que no podía ir, y entonces la madre de la víctima y de él, la madre de la víctima y de este señor, dijo que sí que iban a ir, que iba a ir con ella, y fueron en un taxi, porque claro, estaba averiado. Y esto lo hizo el señor porque resulta que no quería dar pruebas a los investigadores, porque no quería que fuera inspeccionada la furgoneta en busca de pruebas y obviamente eso con posterioridad se analizó por parte de la Guardia Civil. Se analizó la furgoneta sí o sí, fue una de las cosas que primero se va a analizar, el vehículo del sospechoso. Bueno, durante el interrogatorio, que fueron durante muchísimas horas, porque claro, si finges que tienes que parar porque el otro finge, porque estás nervioso, porque pues no quieres declarar, pues la policía o la Guardia Civil obviamente va a parar, pero va a seguir interrogándote posteriormente, porque esto de fingir es que esto no es muy normal. Pero bueno,
Bueno, los agentes que se encargaban del caso terminaron el interrogatorio y finalmente Manuel confesó los asesinatos. Se desplomó, se vino abajo y confesó que había sido él. Las diligencias de la Guardia Civil apuntan que desde hace años esa relación entre los hermanos era mala y además sospechaban ya de que el contenido, el móvil del crimen era la herencia. Había sido problemas por la herencia. Era un móvil económico, era la avaricia de una persona que pensaba que le correspondían más parte de la herencia por haber estado cultivando las tierras que su hermana que se había ido afuera a hacer su vida, a tener una carrera y una salida profesional, con lo cual él consideraba que a su hermana no le correspondía nada y él se lo quería quedar todo o prácticamente todo. Bueno, entonces con toda esta información y todo lo recabado, el equipo de inspección ocular, desplazado desde Madrid, busca por el descampado cercano a la vivienda de Rosario las herramientas donde supuestamente había tirado las armas del crimen el autor confeso de la Guardia Civil, presunto autor confeso, porque lo había confesado. La lanza de hierro artesanal y todos los demás objetos, como un mechero con el que prendió el colchón donde dejó los cadáveres cubiertos por una manta. También registran el vehículo utilizado por el sospechoso, como os he dicho, y grabado por las cámaras en la urbanización. Es decir, no solamente es que lo vieran entrar con la gorra tapado porque podían decir que es él o no, porque realmente era un hombre de 1,80, pero no, sino que después de oír que era su voz y ver que su coche había entrado antes del crimen en la urbanización, eso ya lo situaba en la escena del crimen antes de que se produjeran los asesinatos y después, momentos después, también se le vuelve a grabar saliendo con el coche de la urbanización. Por eso digo que las cámaras de vigilancia a veces son bastante útiles para resolver temas así de desagradables. Bueno, en este caso, cuando volvieron a interrogarle, estaban interrogándole y tal, y al final confesó, llegó a fingir que le estaban dando un infarto. Y volvió a tirarse al suelo, volvió a respirar como en la declaración anterior, y los investigadores, que habían oído todas las grabaciones de las cámaras del domicilio, le dijeron, sigue así, que así es como respirabas mientras matabas a tu hermana. Entonces, en ese momento, para que vierais que no es una persona que le estuviera pasando nada, sino que directamente es una persona que quiere fingir y que quiere dar pena y que es enfermo mental, no, ¿vale? Tiene mucha cara, demasiada, paró de gemir y negó todo hasta que se vio acorralado y acabó confesando el crimen. Es decir, tú te pones malísimo de la muerte y te dicen algo y se te para el mal en seco, para que os hagáis una idea de cómo es este individuo. Bueno, después, cuando reconoció los hechos, pues dijo, no sé por qué lo hice, no sé por qué lo hice, y el hombre fue enviado a prisión donde continúa de forma preventiva y tenéis que saber que si sale condenado por un delito de asesinato, pierde el derecho a la herencia. ¿Por qué? Porque en lo que viene en el Código Civil, lo que pasa que el derecho civil es muy amplio porque no solo está el derecho civil, que es el Código Civil para los sitios donde no tienen derechos forales, sino que hay derechos y territorios, por ejemplo, el catalán, el aragonés, Galicia tienen derecho foral y nos regimos por un derecho civil especial. Pero en Andalucía creo que no hay derecho foral y que es el Código Civil. Si me equivoco, me lo podéis decir porque cada sitio se estudia el derecho foral de cada sitio. Pues si eres declarado indigno para suceder y una de las causas es haber matado a una persona de la que tienes que heredar, pues obviamente puedes perder el derecho a heredar, con lo cual todo su afán de tener toda la herencia matando a su hermana y a su sobrino, pues va a quedarse en agua de borrajas porque no va a haber un duro. Y además, tenéis que saber también que hay que ver quién murió antes de los dos, que cuando se haga la autopsia, bueno, ya se ha hecho, pero con lo que diga la autopsia, si primero murió eh, la madre, si primero murió la madre, todo lo que fuera para la madre le repercutiría al hijo. Es decir,
Si mato primero a la madre, que parece ser que no, heredaría el hijo y obviamente el hijo muere en segundo lugar, pues habría que ver quiénes son los herederos legales del hijo, que eso si queréis en otro procedimiento, en otro vídeo os lo puedo aclarar. Y si mató primero al hijo, pues directamente todo lo que tuviera el hijo pasaría a la madre y al matar a la madre efectivamente tendría que pasar a los herederos legales forzosos, en este caso si no hay testamento, como el marido no hereda, serían los padres o los hermanos. Pero bueno, eso es para que lo sepáis, que cuando una persona la declaran indigna para suceder, es muy probable que se quede sin un puñetero duro de la herencia, porque eso ahora pasará directamente a la abuela de la víctima, es decir, a la madre del asesino y de la asesinada. O sea, vuelve todo otra vez a su origen, a la mitad. Entonces, el hombre reconoce que tenía consigo las llaves de la casa de la víctima, que había planeado a la perfección cómo iba a cometer el crimen, que sabía que el marido no iba a estar porque iba a estar de viaje en funciones laborales y dice que yo nunca las había usado, se refiere a las llaves. No sabe si abrirían o no, así que cogió una barra metálica en punta porque si había cambiado la cerradura, metería la punta de la barra y la forzaría. Esto es decir, que iba con la obsesión y con la idea prefijada de acabar con la vida de todo lo que se pusiera por delante. Esta es parte de la confesión ante el juez con la que deja clara su intención de matar a los familiares, que también se ha filtrado. Bueno, la versión del presunto autor de los hechos es que yo llevaba el demonio dentro. Y aquí ya empezamos. No era consciente de mis actos, no me reconozco. Dice que cuando logró entrar en la vivienda y saltó la alarma, Rosario, la víctima, se despertó y su hermano no dudó en agredirla violentamente. Vi al demonio también dentro de mi hermana y la golpeé. Bueno, pues eso es lo que os he dicho. Los gritos despertaron al menor y entonces este señor pues también lo golpeó hasta acabar con su vida. Fue a la habitación, estaba en la cama despierto y lo maté con la barra. Eso es lo que ha declarado este señor. Bueno, a pesar de que el hombre, ya os he dicho, que trató de ocultar su rostro, fue reconocido por su propia madre en la grabación de las cámaras de seguridad que la víctima, es decir, su otra hija, tenía instaladas en la vivienda. Yo no me quiero poner en el lugar de esa madre, por el amor de Dios, que tenga que ver que la persona que ha matado a su hija es su otro hijo, es que tiene que estar la mujer destrozada y más después de perder a su marido unos meses antes. Pero es que vamos, de verdad, esto yo creo que la mujer estará destrozada y que no va a levantar cabeza y si no se va para el otro barrio del disgusto, ni bien ni mal. Lo que sí que tendría que hacer es, pues obviamente, cambiar el testamento y no dejarle ni un puñetero duro a este desgraciado energúmeno de pacotilla, por no decir la palabra, porque realmente esto es una auténtica burrada y barbaridad. Y que luego encima me diga que es que no, es que yo oía al demonio y vi al demonio en mi hermana, el demonio. Tú lo que viste fue un fajo de billetes andante, dijiste, me la quito del medio y todo es para mí. Porque si mato a mi hermana y no mato a mi sobrino, todo lo que vaya para mi hermana va a ir directamente a mi sobrino, que es el heredero forzoso de mi hermana, con lo cual los mato a los dos y todo lo que es de mi padre me lo quedo para mí mismo, mismamente, que es mi opinión. Bueno, entonces, después de cometer el triple asesinato, ese día, que era sábado, volvió a su casa tranquilamente el presunto asesino a Torre del Campo, que además allí es conocido por trabajar en la agricultura, está casado y además tiene un hijo de la misma edad que su sobrino de 3 años. Es decir, ha matado a una persona que tiene la misma edad que su hijo, a sangre fría y sin temblarle el pulso. En esa localidad también vive la madre y la localidad están destrozados. Bueno, pues los agentes de policía judicial de la comandancia, obviamente, hicieron una reconstrucción de los hechos del crimen en el chalet que está en la urbanización Los Chocos de Gavias. Y en ese momento, Manuel, que era el presunto responsable de los asesinatos, respondía en todo momento con monosílabos sí, no, era poco colaborador, no tenía un ápice de arrepentimiento,
estaba todo el rato bajo la mascarilla que había cubierto su rostro, no se fuera a contagiar de algo, que fuera humanidad, por ejemplo. Y entonces, cogieron y obviamente a ese señor lo metieron en prisión provisional porque son dos asesinatos. Pero antes tenéis que saber que antes de que lo metieran en prisión, durante la reconstrucción, este hombre perdió el control, trató de quitarle el arma a uno de los agentes y obviamente no pudo, pero por eso acudió a los juzgados de Santa Fe, que es otro municipio granadino, esposado con las manos cruzadas por delante y con medidas de seguridad. Porque es que este señor se toma la justicia por su mano y tiene que hacerse lo que él quiere, no respeta nada, no respeta la autoridad, no respeta la voluntad de su padre y él es lo más importante habido y por haber. Bueno, pues el hombre, claro, fue encarcelado en prisión provisional en la cárcel de Albolote, no sé si lo he dicho bien, y está siendo vigilado por un preso, que se pone un preso que es un preso sombra, un reo sombra, para intentar que te amoldes a la cárcel en las primeras semanas y evitar que puedas hacer algo que vaya contra tu integridad física y tu existencia vital, que empieza por S y acaba por O, porque se dan muchos, con lo cual se aplica un protocolo de anti-suicidio, Dios, para que lo entendáis. Bueno, al hombre se le acusa de un doble asesinato, de un delito de aborto y además las penas, según algunos especialistas, serían de 40 años o más de 40 años, pero realmente yo lo que considero es que aquí tendría que aplicarse la prisión permanente revisable precisamente. ¿Por qué? Porque ha matado a un menor de edad, es decir, a un niño de 3 años, y si no se diera por esa circunstancia, ya solamente con eso, directamente es la prisión permanente revisable. Pero al haber matado a dos personas, cuando una persona mata a dos o más personas, directamente se le pone la pena de prisión permanente revisable. Y además, también puede ser por un delito de aborto, que es lo que se le está imputando al haber ocasionado la pérdida de la vida del feto, que realmente no es que no sea un niño, pero tiene ciertos derechos. Entonces el aborto está penado a no ser que estés dentro de las causas y de los tipos que están permitidos por la legislación, porque la mujer lo hace voluntariamente en un centro médico, ¿vale? No es de esas que te tomas algunas pastillas y luego pasa lo que pasa. Hay una ley de aborto que realmente permite abortar con determinadas semanas, no, ahora ya no es el supuesto de los 3 supuestos que había anteriormente, hay un aborto, tú puedes abortar, tienes el pleno derecho, pero si tú quieres tener al niño no hay nadie que te pueda obligar a no tenerlo. Y si a ti te provocan un aborto es un delito porque no hay consentimiento para quitar la vida al ser que llevas dentro, una persona ajeno a la persona que está gestando, para que me entiendan. La que tiene la capacidad de decidir si quiere o no quiere el embarazo va a ser siempre la mujer. No puede venir un tercero a decir que tú no vas a tener al niño y hacer lo que ha hecho este señor, clavarte una lanza en el abdomen y producirte la muerte del feto. Eso es un delito de aborto y está penado con una pena de prisión de 4 a 8 años. Y si encima eres médico, pues la inhabilitación especial para la profesión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero que me dejéis en comentarios qué es lo que pensáis de este tema. Realmente que se hagan pasar por loco y que piensen que este loco, pues obviamente yo considero que este señor no está mal de la cabeza, salvo que se acredite con algún informe pericial de que tiene algún trastorno mental como psicopatía. Pero bueno, la psicopatía realmente no impide conocer lo que estás haciendo. Sí que lo conoces, sí que lo sabes, pero lo haces exactamente igual. No considero que sea una persona que tenga esquizofrenia o alguna enfermedad mental que le lleve a realizar estos hechos, que esto es una excusa barata para justificar un doble crimen que realmente solamente tiene la base económica, la vanidad y el orgullo de que todo tiene que ser para mí. La avaricia rompe el saco y quería saber en vuestros comentarios a ver si pensáis que este señor va a poder ser declarado por un tribunal del jurado inocente o culpable, o si consideráis que un jurado va a creerse que ese señor oía al demonio y veía al demonio, cosa
que es muy típico ver cosas que no existen o oír cosas que tampoco, alucinaciones auditivas y audiovisuales en los esquizofrénicos paranoides, sobre todo si no se toman medicación. Este señor no estaba diagnosticado, no estaba con medicación, nunca tuvo un brote, no ha quedado acreditado que esté enfermo mentalmente, pero eso no quita a que un jurado pueda creerse las gilipolleces que puede decir este señor y que obviamente la defensa tiene obligación de intentar por todos los medios que este señor sea inocente. Pero si un jurado lo declara inocente penalmente porque tenga alguna enfermedad o porque se aprecie que tiene alguna enfermedad, ¿qué consideráis que habría que hacer con estas personas que están enfermas mentales, que penalmente no se les puede aplicar una cadena perpetua revisable, sino que una medida de seguridad por un tiempo determinado? Me gustaría saber si consideráis que ese internamiento tendría que ser también de por vida o no. Espero que paséis muy buena tarde. Este vídeo es más corto porque es que estoy bastante hasta arriba de trabajo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos porque estoy preparando varios temas, pero es que no me da la vida para más. Que paséis buena tarde y nos vemos en próximos vídeos.